Para esta edición de los especiales de ProNoticias conversamos con Alejandro Zucolillo, presidente de Cotrapar, uno de los gremios que nuclea a los empresarios del transporte. Y comenzamos la conversación consultándole a él sobre cómo está viendo desde Cotrapar el sistema actual de transporte en nuestro país y la situación que se está dando. Bueno, creo que no hay cómo negar que el transporte público está viviendo una crisis extremadamente importante, alineada y en paralelo a la crisis sanitaria, obviamente, porque ha sido producto de la crisis sanitaria, de la crisis del transporte público. Creemos que siempre hubo lugar para mejora, siempre fue un sistema que podría haber mejorado, se puede sofisticar, se puede reformar, pero no hay duda de que este año del COVID ha prácticamente destruido todos los ingresos de las empresas de transporte público, que han caído a más de 50%, y producto de esa caída de ingresos hay una caída del sistema, ¿verdad? Las empresas más débiles ya prácticamente están en quiebra, o en quiebra total, y el servicio se está resintiendo, los pasajeros están recibiendo un nivel de servicio que no es acorde a su necesidad y su expectativa. Y, y realmente creemos que hay que tomar medidas drásticas para poder replantear el sistema, replantear el pacto social del transporte público y sobre todo cambiar el paradigma mental que existe con respecto al transporte público. El transporte público en Paraguay es considerado un negocio o un negociado, ¿verdad? Depende a quién le preguntas. Sí. Las personas creen que tiene que ser un servicio prestado en función de la capacidad de pago de los pasajeros, y si ese servicio no es rentable en base a la capacidad de pago de los pasajeros, simplemente se tiene que dejar de prestar. Las empresas tienen que salir y dar lugar a la libre competencia, ¿verdad? Y la realidad es que el sistema de transporte público no es un servicio y no es un, una empresa, es un derecho universal garantizado por la ONU en todos los países, y es un derecho porque es un medio mediante el cual las personas más necesitadas acceden a los otros derechos. Personas como nosotros, que estamos en un nivel socioeconómico, que podemos adquirir un vehículo propio, que tenemos movilidad propia, no sabemos lo que es no poder llegar a una escuela para llevar a tu hijo, no poder llegar a un sanatorio para internarle a tus padres, y eso es realmente la realidad y el propósito por el cual se construyen sistemas de transporte público. Es para garantizarle a todos los ciudadanos el acceso a las otras inversiones públicas y a los otros derechos públicos que existen. Muchas veces, cuando lo hacemos desde la óptica empresarial, creemos que simplemente hay que dejar de prestarlo si es que no es rentable, pero por supuesto que si hiciéramos lo mismo de la salud y la educación pública, diríamos que una persona que no tiene la plata para pagar la vacuna no se tiene que vacunar para el COVID, y eso sería absolutamente descabellado, ¿verdad? Pensar que si una persona no le puede pagar los libros a su hijo, o si las empresas que imprimen los libros no le pueden cobrar el costo del libro a los estudiantes, pues simplemente los estudiantes tienen que aprender sin libros, ¿verdad? Y eso realmente es una óptica muy sesgada, es una óptica que yo entiendo responde también a un déficit y un vicio histórico que ha tenido el sistema de transporte público, de la no transparencia, de no facilitar los datos a la ciudadanía, de no darle la información necesaria para que se sepa de que esto es una inversión pública y no un gasto público, ¿verdad? Por supuesto que a todos los empresarios, yo tengo la mayor parte de mis ingresos y de mi familia viene de otros rubros, y por supuesto que cuando nos dicen que tienen que subir los impuestos, de que va a haber una reforma impositiva para aumentar los impuestos o para crear impuestos nuevos, lo primero que pensamos es, pucha, si con lo que ya le damos gastan mal, no me imagino lo que va a hacer si es que nos piden más esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, ese es un poquito el paradigma en el que ha estado encapsulado y atrapado el transporte público en los últimos 20 a 30 años, ¿verdad? Básicamente, hoy en día la información está disponible, se podría construir algo en función al beneficiario real, que es el pasajero del transporte público,
se podría hacer un sistema que le sirva, que realmente tenga transparencia, que pueda acceder a los datos, que pueda saber la cantidad de viajes y la frecuencia que mantienen las empresas. Y sin embargo, tenemos un sistema donde hay vicios históricos como el hecho de que el subsidio del transporte público se paga en función a la flota que tiene la empresa y no al servicio que está prestando, ¿verdad? O sea, la empresa puede hoy en día estar reduciendo su frecuencia, reduciendo el servicio que le brinda a los pasajeros y estar beneficiándose con un dinero público que obviamente es un gasto en ese sentido y no una inversión de parte del Estado. También le consultábamos que con la implementación del billetaje electrónico se evidenció, entre otros datos, la cantidad real de pasajeros que se movilizan a través del transporte. Le consultamos si esta situación y estos datos que ellos obtienen a través del sistema de billetaje podría ayudar a cambiar las cosas y la situación actual del transporte. Bueno, es el llamado que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos pidiendo apoyo de la ciudadanía, de la prensa, que son actores fundamentales, formadores de opinión. Estamos pidiendo ayuda también a los parlamentarios, al Ejecutivo mismo, que es el que regula el sistema de transporte público, que realmente utilicemos este momento histórico tan importante para replantearnos lo que es el transporte público, desde su paradigma mental hasta, obviamente, los incentivos que creamos dentro del sistema, porque finalmente, si nosotros creamos un sistema de incentivos empresariales que está viciado, las empresas van a responder a esos incentivos. Y lo que nosotros creemos es que este es el momento donde hay que utilizar esa información que está disponible del billetaje electrónico, no solo para poder transparentar la cantidad de pasajeros que suben al sistema, que por supuesto es uno de los datos fundamentales para la elaboración del sistema, sino también replantearnos los itinerarios, no tener itinerarios que se diseñaron hace 40 años en función a donde el general quería que se vaya el bus porque el papá del comisario tal vivía en tal lugar, entonces el bus hacía un paseíto por la casa del papá del comisario porque quería que el bus pase enfrente a su casa, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos que replantearnos en función al servicio que le queremos dar a la mayor parte de la ciudadanía, ¿verdad? Y creo que esos son cuestiones que son de carácter urgente, porque el servicio del transporte público no va a mejorar con parches. Está visto que estas alternativas que se han planteado de traer minibuses escolares o de buscar vehículos alternativos no va a funcionar porque simplemente el vehículo más eficiente para movilizar personas dentro de la infraestructura que tenemos hoy es un colectivo. Eso está visto, ¿no? Si usamos minibuses, el costo del minibús, o le hacemos a los taxis entrar en itinerario de transporte público. Imagínate que el itinerario de un transporte público tiene 70 kilómetros y esos 70 kilómetros lo hace con un promedio de 40 o 50 pasajeros en este momento, o menos incluso. Si ese recorrido lo va a hacer con 50 pasajeros en 70 kilómetros, ¿vos te imaginas decirle a un taxi que con 4 pasajeros o con 2 pasajeros tiene que salir a cobrar 2.300 guaraníes por pasaje? Con 5.000 guaraníes de ingreso, ¿hasta dónde te va a llevar un taxi? 6 cuadras te va a llevar. A veces ni prende el taxímetro si es por 5.000 guaraníes, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que, y lo mismo sucede con los vehículos escolares, ¿verdad? El transporte escolar ya dijo que no pueden funcionar con una tarifa equivalente a la de un colectivo y sin un importante subsidio. Entonces, claramente el sistema lo que está demostrando es que tenemos que replantearnos el modelo del sistema de transporte público, que tenemos que reformar los incentivos que existen en el sistema del transporte público. Y yo creo firmemente que todo tiene que nacer a partir de análisis técnicos que se generen con el billetaje electrónico. No podemos tener la información precisa de dónde se suben los pasajeros, cuántos pasajeros se suben, en qué horario se suben, en qué colectivos se suben, cuántos vehículos están circulando, cuál es la frecuencia que mantienen, cuántos kilómetros hacen por día, y no usemos para tomar decisiones de qué servicio queremos prestar. Entonces, creo que ha habido una reacción importante de parte de todos los actores, por eso esto es un tema que se instaló a nivel mediático, eh, a nivel gobierno, tanto ejecutivo como el Congreso, los parlamentarios también. He recibido muchas llamadas y pedidos de apoyo con este proyecto de ley y de ayudar a elaborar este proyecto de ley, porque realmente creo que es un momento histórico que no podemos dejar pasar. Sí. Así como cuando sabíamos que se venía el virus,
Dijimos como país que teníamos que hacer una reforma importante en nuestro sistema sanitario, que estaba dilapidado, que no tenía recursos, que no tenía personal de blanco suficiente para atender ningún tipo de crisis. Bueno, lo mismo sucede con el transporte público. Necesitamos que se declare una emergencia, que se tomen las medidas necesarias para poder sostener en este momento el servicio, pero sobre todo poder reformar el sistema de transporte público y que podamos nosotros como paraguayos plantearnos proyectos más ambiciosos, como fue el proyecto del BRT o como el tren de cercanías, incluso plantearnos cambiar la flota de buses por buses eléctricos, que por supuesto de mirada de cara a la negociación en 2023 del anexo C del Tratado de Itaipú, sería una señal clara de que Paraguay tiene las condiciones de consumir su propia energía, incluso brindando un servicio público de altísima calidad con buses 100% eléctricos. Entonces creo que están todas las condiciones necesarias para poder llevar adelante una transformación de fondo de lo que es el sistema de transporte público y no solamente hacer un parche que permita sobrellevar este momento tan complejo. Desde Cotrapar plantean transferir el subsidio actual al pasaje a los pasajeros, al usuario del transporte. Y para ello estarían utilizando las tarjetas del billetaje electrónico. Alejandro Zucolillo resumía así el plan que tienen en relación a este punto. Así mismo, básicamente lo que estamos planteando es que hoy en día existe un modelo muy ineficiente que se puede prestar para la corrupción de pago de subsidio, que es básicamente que el servicio del transporte público, si hablamos fuera de los dos horarios picos e incluso ahora con las nuevas medidas sanitarias durante los dos horarios picos, el servicio en lo que concierne a los costos operativos es claramente deficitario, ¿verdad? No hay ningún secreto que si llevas 30 personas sentadas a 2.300 guaraníes, son 70.000 guaraníes de recaudación, ¿verdad? Y solamente realizar un viaje de 70 kilómetros puede costar entre 200 y 300.000 guaraníes. Entonces, claramente, cada vez que sale el bus a trabajar, está perdiendo plata. El salario de un conductor por viaje que se realiza es 50.000 guaraníes, o sea, prácticamente no tenés ni para pagar el combustible de un viaje que se realiza. Y para empeorar esa situación, a fin de mes, el Estado le da un cheque a las empresas de transporte público en función a la cantidad de buses que tiene y no de la cantidad de servicio que prestó. Entonces, tenemos dos incentivos totalmente desalineados. Tenemos un servicio operativo a pérdida y tenemos un cheque a fin de mes indistinto de cuánto servicio operativo das. Entonces, claramente el mensaje que se le da a una empresa de transporte público es trabajar lo mínimo posible para no perder tanto y cobrar el cheque a fin de mes para que te alcance, ¿verdad? Entonces, trata de compensar con ese cheque el mínimo trabajo posible. Y ese es el efecto que estamos viendo en las calles, ese es el efecto de las empresas que han quebrado por haber prestado servicio a pérdida, de las empresas que están regulando porque no quieren seguir perdiendo y quieren tratar de compensar con ese cheque a fin de mes o por lo menos que le cubra parcialmente la pérdida. Entonces las empresas como nosotros que estamos trabajando en condiciones normales, digamos de situación de servicio, por supuesto estamos perdiendo cientos de millones y en parte compensa el subsidio, pero no llega a compensar. Nosotros el año pasado arrastramos una pérdida de 5.800 millones de guaraníes, que por supuesto es insostenible que el sector privado esté simplemente perdiendo en función de brindar un servicio público, ¿verdad? Hay que encontrarle un equilibrio a este servicio. Entonces lo que nosotros planteamos es que obviamente los incentivos están totalmente desalineados, que para alinear los incentivos lo que habría que hacer es que el servicio operativo cubra sus costos, pero cubra sus costos con el subsidio, no que haya un cheque a fin de mes indistinto de la cantidad de servicios que se realizan. Entonces el planteamiento básicamente es transferirle el dinero del subsidio a las cuentas de los pasajeros y que cada vez que uno realiza un servicio de transporte público, cada bus que sale, haya un 0,01% de subsidio de lo que uno cobraba a fin de mes, bueno, que lo vaya cobrando a medida que va prestando el servicio, ¿verdad? Entonces eso va a generar dos incentivos básicamente. Uno, que el servicio operativo no sea deficitario y segundo, que no haya cheque a fin de mes. Entonces no podés regular tu servicio para cobrar este cheque a fin de mes. Entonces, esto es obviamente una primera etapa en lo que son una serie de reformas, como te estuve comentando, ¿verdad? En Paraguay realmente no ha habido una política de incentivos al uso del sistema de transporte público y por eso es que han huido pasajeros del sistema. Las personas de clase media, media baja incluso, muchas veces ya no utilizan el sistema de transporte público porque el sistema de transporte público básicamente
es menos eficiente, es más lento y no tiene un beneficio tangible de utilizar. En los otros países, por ejemplo, el sistema de transporte público tiene una prioridad absoluta en términos de infraestructura vial, ¿verdad? Tiene que ser más o igual de rápido como mínimo transitar en una unidad de transporte público de lo que es transitar en un vehículo particular. Y eso solamente se logra con carriles exclusivos, con semáforos coordinados con los buses, donde cada vez que va a llegar un bus ya se coloca en verde el semáforo para darle prioridad. Y hay una serie de cosas que se pueden implementar para incentivar el uso del sistema de transporte público, ¿verdad? Pero acá la reforma principal tiene que ser el cambio del modelo mental, el cambio del paradigma del sistema de transporte público, dejar de pensar que esto tiene que ser un negocio y que en los horarios rentables presto servicio, en los horarios deficitarios no presto servicio, ¿verdad? Hay que cambiar de fondo esa forma de esa óptica que hay, ese paradigma que existe, y creemos que un paso importante va a ser trasladarle el beneficio, el subsidio al transporte público, trasladárselo al beneficiario real del subsidio. Sería como que nosotros cuando se implementó el PTO hayamos dicho, ¿por qué no se le transfieren los 200 millones de dólares a los supermercados? ¿Verdad? Y que los supermercados administren esta plata, este dinero público, y simplemente las personas vengan a retirar una bolsa de arroz, una bolsa de fideo, un kilo de carne, un kilo de azúcar, que lo vengan a retirar de los supermercados, de 6 cadenas principales distribuidas alrededor del país, ¿verdad? Hubiera estado un nivel de recelo, un nivel de sospecha, un nivel de desconfianza tan grande de ver si ese dinero realmente llegó, si la bolsa tiene un kilo, si le pusieron 700 gramos, si las personas realmente brindaron o le compraron los vales a las personas, ¿verdad? En vez de entregarle la mercadería, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hoy sucede con el transporte público. Básicamente el Estado le da un cheque a las empresas a fin de mes y le dice, che, yo te voy a controlar con 20 personas, que son absolutamente insuficientes, con 20 personas voy a controlar a ver si vos estás brindando este servicio que yo te planteé que tenés que brindar. Bueno, hoy tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos toda la información puesta en un centro de monitoreo donde simplemente tenés que mirar desde una plataforma informática para ver si es que cumplió o no cumplió los horarios, donde vos le tenés que dar un nivel de servicio, de expectativa de la cantidad de viajes que se tienen que realizar, pero que pueda ser rentable ese servicio, no a pérdida y a fin de mes darle un cheque indistinto de la cantidad de servicio que prestó. Entonces creo que esta es un inicio dentro de una serie de reformas, pero creemos que tiene que nacer desde darle al beneficiario real, como se hizo con el PTU, acreditarle dentro de las billeteras electrónicas el dinero y que las personas salgan a disponer del servicio que desean. Bueno, que cambiemos ese paradigma y que el dinero esté en las tarjetas de los pasajeros del transporte público, que básicamente son tarjetas electrónicas o billeteras electrónicas como el PTU, y que reciban ese dinero del Estado y puedan utilizarlo para poder viajar de la manera más confiable y las empresas estén obligadas a prestar servicio para poder recibir subsidios. Finalmente le consultamos cuál es el análisis que hacen desde Cotrapar de la conformación de este nuevo consejo para analizar la situación actual del sistema de transporte. Esto respondía. Bueno, yo realmente celebro de que haya un consejo que sea interinstitucional por la naturaleza misma de que hay dinero público, tiene que estar el Ministerio de Hacienda, por el hecho de que hay un componente importante de planificación de servicio, que está la STP, que esté el MIC también sabiendo de que el combustible es uno de los factores principales en términos de la incidencia de costo del sistema de transporte público, otras instituciones como el Viceministerio de Transporte, por supuesto. Entonces yo creo que sí es un avance importante poder tener un consejo que evalúe la situación, que sea interinstitucional, que tenga de carácter legal ese consejo. Si bien es un consejo asesor, no puede sacar determinaciones, pero sí puede sacar conclusiones importantes con respecto a este tipo de cosas. Y de hecho uno de los puntos principales que se ha analizado es cómo llevar adelante la implementación de un modelo de transferir el subsidio a las empresas, a las tarjetas de los beneficiarios del transporte público, y que a partir de ahí las empresas tengan que salir a prestar servicio para poder recibir ese dinero. Porque en definitiva el dinero del Estado no es del empresario, es de la persona. La persona tiene que pagar el precio justo del pasaje, y ese precio justo del pasaje, si no lo puede pagar, así como estudiantes de los colegios no pueden pagar los libros, o así como muchas de las personas que se internan en los hospitales no pueden pagar los medicamentos, bueno, ahí entra el Estado a subsidiarle a esa persona, no le entra a subsidiar a la empresa. Entonces,
Yo creo que este cambio de modelo es clave. Creo que el Consejo Asesor puede tener un rol importante en eso. Como te dije, uno de los puntos centrales que se ha discutido es justamente cómo llevar adelante esta implementación desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva jurídica, qué decretos o qué leyes hacen falta para poder garantizar de que ese dinero se reciba de la manera más eficiente, que no tenga incomodidad el pasajero, y obviamente construir un modelo de servicio en función a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿verdad? Hay que reconocer que el Ministerio de Salud, en su intención de brindar obviamente un servicio de transporte público con más aislamiento, con menos hacinamiento, ha tomado ciertas determinaciones sin consultar ni sin la conversación con el sector empresarial de saber, che, ustedes tienen los buses para prestar con 20 pasajeros, con 30 pasajeros en horario pico. Pues, esos son tipos de determinaciones que hay que acercarse a las entidades, al Viceministerio de Transporte y saber, ¿existe esta infraestructura o estamos tomando una decisión simplemente con papel y bolígrafo que después no se puede trasladar en la calle, ¿verdad? Y bueno, esos son el tipo de cosas que por primera vez tenemos un consejo donde se pueden decir cosas como la que te acabo de comentar, ¿verdad? Si antes brindamos un servicio con 80 pasajeros en horario pico y vos querés que ese mismo vehículo, o sea, la misma cantidad de vehículos preste un servicio con 30, bueno, primero hay un desequilibrio económico importantísimo, pero después hay que entender que hay un desequilibrio de cantidad de infraestructura, o sea, existe la flota para prestar servicio para 20 personas o 30 personas sentadas. Esas son preguntas que habría que hacerse desde antes de tomar este tipo de determinaciones, ¿verdad? Y hoy en día estamos pagando ese precio, ¿verdad? El precio de haber tomado decisiones sin hacer un análisis previo, sin entender cuál es la infraestructura que existe, cuántos pasajeros están subiendo. Y lo más triste, como te digo, es que hoy existe esa información, ¿verdad? Ni siquiera nos tenías que preguntar a nosotros, tenías que mirar el sistema de billetaje electrónico y atender y decir, bueno, ¿será que podemos llevar 500.000 personas de a 30? Y tenés que tener, no sé, 10.000 buses, ¿verdad? Hoy tenés 2.000. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que encontrar un punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de cosas que realmente creo que sería interesante que tengamos este tipo de espacios para poder analizarlos. Eso van a ser cosas que ya va a haber que analizar una segunda y una tercera etapa, porque lo que hoy urge es cómo vamos a brindar un servicio confiable lo más rápido posible, cómo vamos a restablecer el sistema de transporte público. Sabemos que los parches no van a alcanzar y necesitamos hacer una reforma estructural en el modelo de prestación del servicio, y por eso creemos que este consejo puede ayudar a relevar ciertas urgencias, priorizar ciertas cosas, decir, bueno, con esto llegamos a prestar un nivel de servicio razonable y con esto empezamos a hacer una reforma a largo plazo del sistema. De esta manera escuchábamos el análisis de la situación actual del transporte por parte de Alejandro Zucolillo, presidente de Cotrapar. ¿Qué pasa con el sistema de transporte en Paraguay? A la implementación fallida del billetaje electrónico en su primera etapa, ahora se suma el reclamo por un aumento del pasaje y las reguladas en los horarios de circulación. El Viceministerio de Transporte ya emitió sanciones, pero el problema continúa. Los usuarios asumen las consecuencias de una modalidad de servicio que arrastra décadas de inconvenientes. ¿Qué dicen las autoridades, los empresarios y la ciudadanía? Especiales de Pro Noticias.